más les digo a los televidentes que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual, Jesucristo, sea con todos ellos. En este programa le voy a seguir enseñando el verdadero discernimiento de las enseñanzas de mi Padre espiritual, Jesucristo, su verdadera interpretación. Para empezar, citamos a la mujer que tenía el flujo de sangre. Esta no era una mujer que tenía un flujo de sangre físico. Si queremos interpretar eso, muy bien. Eso es lo que se llama nacer de agua, interpretación directa, mandamientos de hombre. Pero lo que tenía esta mujer era que estaba en el peregrinar de Jesucristo y compraba un libro buscando conocimiento de las enseñanzas de Jesucristo. Compraba uno, otro y otro y otro buscando ese conocimiento. ¿Por qué? Porque Jesucristo identifica su palabra como sangre. Entonces cada libro que ella compraba es sangre. Y mi hermano Pablo lo identifica como sangre de machos cabríos. Y la de Jesucristo se la identifica del Cordero verdadero. Entonces, esta mujer siguió a Jesucristo y Jesucristo llevaba en su poder los pergaminos, sus escritos, los papiros. Entonces, eso lo identifica Jesucristo como su vestido espiritual, su manto. Entonces, esta mujer, cuando oyó hablar de Jesucristo, o sea, de sus escritos, dice que tocó el manto de Jesucristo. No fue que tocó su ropa física, sino que tomó los escritos y medio los leyó y enseguida adquirió el verdadero conocimiento de las enseñanzas de Jesucristo. Y dice que se le acabó el flujo de sangre. Quiere decir que no siguió comprando más libros de los que los pastores escriben en sus congregaciones, los que se hacen sabios. Entonces escriben un libro, cómo entender la Biblia, cómo conocer la verdadera interpretación de las enseñanzas de Jesucristo, cómo ser un buen soldado de Jesucristo. En fin, cada libro de eso es una sangre de machos cabríos. Pero la sangre del Cordero, que son las enseñanzas de Jesucristo, fue lo que ella tomó en sus manos y lo leyó. Y cuando oyó hablar a esa mujer, enseguida se dio cuenta que habían leído sus enseñanzas, sus escritos, que lo identifica como su manto espiritual. Entonces, como se pueden dar cuenta que no era un milagro físico. Por eso dice mi Padre espiritual Jesucristo, que no todo el que diga Señor, Señor entrará en su reino, sino el que hace la voluntad de su Padre. En aquel día vendrá mucho diciendo, en tu nombre hicimos grandes milagros. Y Jesucristo va a decir, nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque los milagros que hace Jesucristo ahí, que relata en sus enseñanzas, no fueron milagros físicos, sino milagros espirituales. Por lo tanto, todo el que se vanagloria porque hace un milagro que sana un paralítico, en fin, no está haciendo lo que Jesucristo manda. Claro que si nosotros queremos interpretar que eran milagros físicos, también podemos hacerlo. Esto se llama interpretación directa o nacimiento de agua. Hay otra enseñanza que dice que Jesucristo sana a los enfermos en Genezaret, que llevaron a cojos, mancos, ciegos, y ellos pedían únicamente que le dejara tocar el manto de Jesucristo y quedaban sanos. Que al tocar el manto de Jesucristo querían decir, déjanos leer un poco tus enseñanzas, y al leerlo quedaban sanos de la enfermedad, lo cual estas enfermedades eran enfermedades religiosas. ¿Cómo es esto? Que Jesucristo viene identificando una persona que se vanagloria en sus enseñanzas, que se cree conocerla y se cree poderoso, entonces lo identifica como un enfermo y le pone a cada enfermedad un nombre, cojo, ciego y sordo. ¿Por qué? Porque está leyendo la palabra de Jesucristo y no oye lo que Jesucristo manda que oiga, no lo hace. Entonces eso fue lo que sucedió ahí, que las personas leían las enseñanzas de Jesucristo, que es su manto espiritual, su escrito,
y quedaban con el verdadero conocimiento. No fue que sanó enfermos físicos, sino puro enfermos religiosos, pastores y personas que se creían conocer la verdadera interpretación de sus enseñanzas, conocer el verdadero misterio de las mismas. A esto Jesucristo los identifica como unos enfermos espirituales, se vanaglorían en el conocimiento. También tiene una enseñanza que dice, dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de Jesucristo. Cuando dice esto no era niños físicos, sino quiere decir que son personas que están empezando a estudiar sus enseñanzas. Entonces esas personas en ese tiempo querían leer los escritos de Jesucristo y los discípulos no querían dejar. Entonces Jesucristo les dijo, déjenlos que los lean, deja que ellos están empezando, porque debe el reino. ¿Por qué es el reino de ellos? Porque la persona que tiene 20 años de estar estudiando las enseñanzas de Jesucristo se cree conocedor de ella y no oye a nadie, sino que él se cree, no, ya yo lo sé todo, ¿para qué te voy a oír a ti? Tú no me vas a enseñar nada porque ya yo lo conozco todo. En cambio, el que está empezando, ese sí, deja que le expliquen y lee. En cambio, el otro dice, no, yo no leo ese libro. Por ejemplo, el manto de Jesucristo en ese tiempo era este libro, sus enseñanzas que están escritas en los 4 libros de su evangelio. Entonces la gente únicamente decía, préstame para leer, y Jesucristo le prestaba y ellos leían y quedaban con conocimiento. Cuando hay una enseñanza que dice, ¿quién es el mayor en el reino de Jesucristo? Ahí está diciendo, dice, si no humilláis o volvéis como niños, no entraré en mi reino. O ese es el mayor en el reino de Jesucristo. ¿Qué quiere decir ahí? Ahí quiere decirle a un pastor, a una persona que tenga muchos años de estar estudiando sus enseñanzas, mucho tiempo, que si no se arrepiente de esa, si no olvida eso, lo que se cree saber y empieza a estudiar nuevamente, no entra en su reino. ¿Por qué? Porque ahora le corresponde estudiar en este libro que se titula Mi Señor Jesucristo. Cualquier persona que tenga 10, 15 años de estar estudiando la Biblia, por lógica tiene que leer este libro que se titula Mi Señor Jesucristo. Y así aprender la verdadera doctrina. Mi Padre Espiritual Jesucristo se la enseña. Como les dije anteriormente, este libro contiene únicamente las enseñanzas de Jesucristo y su nombre santo, Jesucristo. Hay otra enseñanza que dice que, por ejemplo, el que recibe a un niño en mi nombre como este, a mí me recibe. Ahí no está hablando de un niño físico, sino está hablando de una persona que está empezando a estudiar sus enseñanzas. Ejemplo, yo estoy empezando a estudiar las enseñanzas de Jesucristo y voy hablando en el nombre de Jesucristo. Entonces una persona que tenga unos 20 años de estar estudiando, si me recibe a mí, que estoy hablando en el nombre de Jesucristo, recibe a Jesucristo. Dice, a mí me recibe. Entonces donde encontremos siempre la palabra niño, no es niño físico, sino una persona que está empezando a estudiar las enseñanzas de Jesucristo. Por ejemplo, cuando dicen que llevaron a Jesucristo a presentar al niño al templo, no era que Jesucristo era un niño, sino era una persona que estaba empezando a estudiar las enseñanzas, pero fue lleno inmediatamente de la sabiduría. Y por esto era que los judíos no le querían creer, porque dice, si tú te congregas con nosotros y ahora resulta que tú nos vienes a enseñar a nosotros sin haber hecho cursos teológicos, si tú apenas estás empezando y nosotros tenemos 20, 30 años de estar estudiando los pergaminos, el papiro, entonces eso es lo que se llama niño en las palabras de Jesucristo, una persona que está empezando a estudiar sus enseñanzas. Cuando lo presentaron en el templo, Jesucristo podía tener 20 o 30 años de edad física, pero tenía poco tiempo en estar estudiando las enseñanzas, que cuando se las dieron a leer, dice que le dieron a leer el libro de Isaías y enseguida dijo, vengo a libertar los presos, a sanar los ciegos. Ahí quiso decir, los presos son las personas que tienen los pastores ahí, que todos los domingos tienen que ir a congregarse. ¿Por qué? Porque Jesucristo manda a uno a predicar y dile a los tuyos lo que Jesucristo hizo en tu vida. Entonces, cuando Jesucristo dice esto, manda a uno a predicar, no que uno se tuya ahí.
en ese lugar, oyendo únicamente al pastor que lo alimente con carne de caballo. Por eso, sanar ciego era eso, sanar una persona que no entendía sus enseñanzas. Por ejemplo, dice en una enseñanza que sanó un ciego de nacimiento. Los discípulos dijeron, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Jesucristo les dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Jesucristo Dios se manifiesten en él. ¿Por qué? Porque primero hay un pacto que no iban a entender la Biblia, que le iba a cerrar los ojos para que viendo no vea y le iba a tapar los oídos para que oyendo no oiga. O sea que iban a leer las enseñanzas de Jesucristo y no la iban a entender. Entonces eso le estaba pasando a ese ciego que desde que empezó a leer la Biblia no la entendió. Entonces no era un ciego físico, sino era un ciego de nacimiento, de ciego espiritual que no entendía la Biblia. Entonces mi Padre espiritual Jesucristo empezó a enseñarle. Y dice que hizo lodo. Lodo quiere decir que empezó medio a enseñarle con enseñanzas de hombre y con enseñanzas espirituales, así como estoy haciendo yo ahora. Y después le dice, ve y lávate en los ojos en el río Siloé. Cuando le dice así, no lo mandó a un río físico, sino le dijo, ve, lee mis enseñanzas para que termines de aprender mi verdadera doctrina, porque Jesucristo viene identificando su palabra como agua. Entonces lo viene identificando a sus enseñanzas como el río Siloé en ese tiempo. Y ese río Siloé ahora en este tiempo lo representa este libro que se titula Mi Señor Jesucristo. Entonces, esos son los milagros espirituales que hacía Jesucristo, enseñar a las personas, a los enfermos que se vanagloriaban. Por ejemplo, también dice que había uno que tenía la mano seca. Este no era una persona que tenía la mano seca, sino que era una persona que estaba en su peregrinar, pero apenas pasaba oyendo al pastor, no leía las enseñanzas de Jesucristo. Y Jesucristo viene enseñando que hay que leer sus enseñanzas para uno adquirir directamente el conocimiento. Por eso dice, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Quiere decir, si permaneces leyendo mi enseñanza, conoceréis la verdad. No está diciendo si permaneces oyendo en un parqueadero a un pastor o alguna persona que te quiere enseñar. Por ejemplo, yo apenas medio enseño, o sea, le echo un poco de lodo a la gente y le digo, tiene que recibir este pan sin levadura y comérselo 7 veces para que mi Padre espiritual Jesucristo lo termine de enseñar. Eso es lo que le corresponde a toda persona que quiera enseñar a otra. Medio explicarle y después mandarlo a leer las enseñanzas de Jesucristo para que Jesucristo mismo le enseñe todo. También dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el día postrero. Ahí está dando a entender que uno tiene que pasar leyendo las enseñanzas de Jesucristo para poder recibir la vida eterna. Pero cuando dice vida eterna, no se está refiriendo a vida eterna física, que no se va a morir físicamente, o que va a morir si va a resucitar en otro lugar. Todo es fábula, eso es mentira. Vida eterna quiere decir espiritual, que una persona, leyendo únicamente las enseñanzas de Jesucristo, no se retira nunca de ser un discípulo de Jesucristo, porque encuentra resultado, encuentra pues fundamento en eso. Pero las personas que se dedican a oír a otros todo el tiempo, se retiran a los 2 años o 3 años. Entonces no tuvo vida eterna espiritual, se retiró porque no encontró fundamento, no encontró resultados. Entonces eso es lo que quiere decir vida eterna, que uno permanezca siendo discípulo de Jesucristo por pasar leyendo sus enseñanzas, sin pertenecer a un grupo religioso, porque ahí dice clarito, si el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No está diciendo el que pertenece a un grupo religioso determinado va a tener vida eterna, el que da el 10% de lo que se gana va a tener vida eterna. No, dice el que lee mis enseñanzas. Y cuando dice yo lo resucitaré en el día postrero, quiere decir lo resucitaré con mi verdadera doctrina. Fíjate que ahí está identificando a una persona como muerta, pero ¿está muerta en qué forma? Espiritual. ¿Y espiritual cómo? Quiere decir que la persona lo tiene muerto con doctrina falsa y con mandamientos de hombre. Entonces, si la persona se dedica a leer
inmediatamente las enseñanzas de Jesucristo, Jesucristo lo va a resucitar, o sea, lo va a enseñar su verdadera doctrina, la va a conocer. Y hoy día se consigue leyendo 7 veces este libro que se titula Mi Señor Jesucristo. Y dirán, bueno, pero si ahí están las enseñanzas de Jesucristo únicamente, pero también están aquí en este libro que se llama Biblia, yo no voy a leer eso y no acá. Entonces, cierto, puede hacerlo, pero eso era antes de que yo apareciera, porque este libro viene profetizado acá que se tenía que escribir y la gente que estaba en su peregrinar en esta generación religiosa lo tiene que recibir y leerlo. Entonces, si la persona se pone a leer acá y cuando Jesucristo le revele, por regla tiene que leer 7 veces esto. Entonces, para evitar leer acá y acá, mejor se dedica a leer directamente este que se titula Mi Señor Jesucristo. Entonces, ese era el Señor que tenía la mano seca, que Él no escudriñaba, no abría. Y entonces Jesucristo dijo, escudriña, lee tú mismo. Y leyendo, pues vio la verdadera doctrina de Jesucristo. Quiere decir que la mano se le movió enseguida, antes no la movía para escudriñar. Y cuando empezó a escudriñar, quiere decir que le quedó sana. Ese es el milagro que hizo Jesucristo ahí. Enseñó a la persona que hay que escudriñar. También, por ejemplo, mi Padre Espiritual Jesucristo dice que encontró a Pedro pescando, pero no era que Pedro estaba pescando ni Juan físicamente, como lo presenta en la película, sino que ellos estaban predicando, y cuando Jesucristo se los encontró, estaban predicando, pero mandamientos de hombre, y Jesucristo les dijo, los invitó a que le siguieran, que le iba a hacer pescador de verdaderos hombres, o sea, verdadera doctrina. Y ellos le creyeron a Jesucristo. Entonces ellos, no es como presenta en la película que estaba en un mar tirando las redes, no, sino que ellos estaban predicando en un parque, a la cual le llama la playa o el mar, ¿sí? O en una plaza pública estaban ellos predicando el evangelio que ellos pensaban que era el de Jesucristo en ese tiempo. Esto es lo que se llama nacer de espiritualmente, que todas las enseñanzas de Jesucristo son ilustradas, pero si queremos hacer la interpretación directa, que estaban pescando físicamente, podemos hacerla, y eso es lo que se llama nacimiento de agua, no es nacimiento espiritual. Entonces hay que nacer de agua y de espíritu, como le dijo Jesucristo a Nicodemo. Estoy seguro que me van a tratar de loco por dar estas enseñanzas, decir que el de la mano seca era una persona que no escudriñaba, o que Pedro no estaba físicamente pescando, y yo digo que no, que era predicando. Entonces por eso es que le llaman al verdadero discípulo de Jesucristo loco, porque la interpretación que hace o discernimiento de las enseñanzas de Jesucristo es la espiritual. Por eso, por ejemplo, están enseñando que Adán fue el primer hombre humano en el mundo, pero Jesucristo no quiere enseñar esto. Quiere enseñar que Adán fue el primer hombre religioso. Cuando Adán existió había mucha gente, pero fue el primer hombre religioso que empezó a actuar de buena fe y escribió los versículos, el capítulo número 1, el mismo Adán. Entonces, él era el primer hombre espiritual que empezó, así como yo, que a los 38 años empecé a ser espiritual, empecé a dedicarme a comer la carne de Jesucristo, lo mismo Adán. Cuando dice que Eva, la mujer, también una mujer espiritual. El capítulo 1 es Adán y Eva el capítulo 2, y la pareja espiritualmente. Cuando dice que Caín y Abel, hijos de Adán y de Eva, no eran hijos físicos. Si queremos interpretar eso, podemos interpretarlo, pero Caín y Abel eran hijos espirituales de ellos, que Adán le enseñó a Caín y Abel, pero que Abel sí aprendió la verdadera doctrina y le entregaba a Jesucristo ovejas, o sea, ofrendas bien enseñadas con la verdadera doctrina, la que hoy día estoy enseñando yo. Y Caín era la doctrina mandamientos de hombres, la que están enseñando hoy día los diferentes generales religiosos existentes en Colombia y el resto del mundo. Entonces ellos tienen
sus ovejas patiquebradas, porque no han nacido espiritualmente. Eso fue lo que sucedió con Caín y Abel, que eran discípulos de Adán, y cada uno después montó su grupo religioso también a enseñar, y Caín enseñaba la falsa doctrina y Abel la verdadera doctrina. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que estar pensando. Nacer espiritual es la interpretación ilustrada de la palabra de Jesucristo. Para una mejor comprensión, les voy a decir que en la Biblia no hay biografía terrenal, no hay relatos terrenales, sino relatos espirituales. O sea, que la persona empieza a escribir cuando es llamado para andar en el peregrinar de Jesucristo. Así lo que les dije anteriormente, que el diezmo es el testimonio que tiene que escribir la persona cuando es llamado. Entonces todos los testimonios que existen en la Biblia son testimonios de cuando la persona es llamada a andar en el peregrinar de Jesucristo. Ahí no hay biografía terrenal, no hay biografía carnal. Por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo. No fue que Jesucristo está hablando de su nacimiento físico. No, Jesucristo sí nació físicamente de una mujer, salió por una vagina como salí yo, pero ahí se está hablando de su nacimiento espiritual. Cuando dice que nació en un pesebre, quiere decir que nació en un lugar de congregación que tenían bien adornado, tenían floreros de todo como hoy día. Entonces, por eso dice que nació en un pesebre, pero dice que también habían animales. Pero los animales no eran animales de 4 patas, bueyes de 4 patas, burros, nada, asnos, nada, sino que Jesucristo viene identificando tanto los pastores, las principales autoridades religiosas, sacerdotes, etcétera, y los feligreses como animales. ¿Por qué? Porque viene hablando clarito que todo lo viene hablando en parábolas, en alegorías, y las personas no entienden eso, sino que viven interpretando directamente todo. Jesucristo lo viene tratando de animal por eso, porque yo les he mostrado, por ejemplo, hoy día las citas donde viene diciendo que todo lo viene hablando en alegorías. Entonces, pues, es cierto, pero como la gente endurece el corazón y dice no puede ser, entonces por eso los trata de animales. Por ejemplo, Herodes, en ese tiempo era un pastor, era el pastor de Judea, donde estaba afiliado Belén, que le decían Belén de Judea porque estaba afiliado a esa congregación, la principal, como hoy en día. Existe la principal y la sucursal en un barrio, en otro barrio, en ese tiempo era igualito. Entonces Belén estaba afiliado a Judea, por eso Belén de Judea. Y Herodes era el pastor de ahí. Había un gobernante terrenal que se llamaba Herodes. Y los hermanos identifican a este pastor como Herodes. ¿Por qué? Porque le está poniendo las leyes a sus feligreses ahí. Y también el gobierno terrenal pone las leyes a la ciudadanía. Entonces, lo mismo estaba haciendo este pastor. Las leyes que él quiere le pone a sus seguidores. Y cuando le dijeron los discípulos a Jesucristo, vete de aquí, que Herodes te va a matar, le dijo, dile a la zorra esa que lo trató de animal, era el pastor. ¿Y por qué le llama zorra? Porque la zorra pasa metió en una cueva, entonces él tenía un lugar de congregación, una cueva, como antes era un parqueadero también. Entonces, por eso le llamó zorra, y porque también las personas pasan metidas ahí. Jesucristo manda que tenemos que salir a predicar, a decirle a la gente lo que Jesucristo hace en nuestra vida. Por ejemplo, a mí me manda a predicar cómo me llamó Jesucristo. Aquí está el testimonio de cómo me llamó Jesucristo. Por lo tanto, eso es lo que manda Jesucristo, a predicar, no a que uno permanezca metido en una cueva oyendo todos los domingos o todos los días a una persona que se cree conocer la verdadera doctrina de Jesucristo. Bien, el tiempo se agotó. Solamente me queda decirle que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual Jesucristo, continúe con ustedes.